Hola a todas y todos, espero estén muy bien y sin más preámbulo vamos a ver ahora un tema como prometido sobre la matriz de consistencia o coherencia del proyecto de investigación o de la propia investigación como tal, como herramienta metodológica de resumen, incluso para la propia discusión de los elementos muy centrales, ¿no? Del proyecto de investigación y que es también una de las entregas, ¿no? Para el curso. Voy a proyectar desde PowerPoint unas diapositivas que vamos a ver un poco la naturaleza de esa herramienta, que es bastante sencilla. Ya a estas alturas no debe de representar un problema como tal, pero vamos a analizar ya ahora de verdad los detalles, ¿no? De cada elemento que va a componer su proyecto de investigación, que ya no es proyecto, sino que se está concretizando, de hecho, en la propia tesis, ¿no? Entonces, creo que están viendo esta pantalla. Y la voy a poner más grande para que se pueda como proyectar así, que sería un tipo, ¿no? Hay varios en la literatura de esta matriz de consistencia o coherencia y se llama así porque cada partecita, cada elemento tiene que tener una coherencia lógica, incluso morfológica expresiva de lo que se dice ahí y también a nivel conceptual, ¿no? Bueno, el tema general de la investigación, por ejemplo, desaparición de personas en México y Guanajuato, o construcción de colectivos de búsqueda, historia de los colectivos de búsqueda de personas en Guanajuato, no sería un poco mi ejemplo, que ahora vamos a verlo ahí. Más atrás, por ejemplo, aquí tengo este ejemplo, no, tema, es como lo expresamos, sería acá. Experiencias, estrategias de afrontamiento de la violencia por víctimas indirectas de la desaparición, ¿no? O sea, una versión breve del título, pero no del tema, ¿no? En cambio, título ya sería la versión más acabada posible de lo que es su título del trabajo, que tiene que contener un recorte espacial, un recorte temporal, de cuándo a cuándo, en paréntesis si quieren, o en el periodo tal, o bien, y también un recorte espacial, cuando menos, y un recorte conceptual, o sea, tiene que dar a entender cuáles son los elementos principales de la pregunta de investigación que viene después dentro de la matriz. Entonces, bueno, acá en este caso, ahora no lo tengo hecho como ejemplo, pero sería vivencias y respuestas de las víctimas indirectas de la desaparición frente a la violencia, dos puntos, el caso de las y los integrantes del colectivo Ángeles de Pieportí de Salvatierra, Guanajuato, en el periodo desde su fundación hasta un corte significativo, también el periodo, así como la elección del grupo social y del lugar se tienen que justificar luego, ¿no? Pero, digamos, tendencialmente sería ese el título, ¿no? Puede ser más breve y no contener todas las variables conceptuales, ¿no? Y las variables propias de la investigación, eh, que veremos después, pero sí debe dar la idea clara, ¿no? Sí. Pregunta, entonces aquí colocan su pregunta principal, que tiene que ser una sola, no se puede contestar con un sí o con un no, tiene las características que ya hemos y habrán visto de una pregunta de investigación acabada, ¿no? Entonces contiene su recorte temporal espacial de población y un tiempo verbal también coherente o correcto, ya sea en el pasado, si es en el presente, si es un han sido o han así con ese, es, digamos, dar a entender si estamos desarrollando un tema del pasado histórico o del pasado reciente, un pasado que todavía continúa, con ese el pasado compuesto, o si no, es en el tiempo presente, ¿no? Es un poco arroja también las características de la investigación.
las específicas que se desprenden directamente de la principal, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí también en el ejemplo, eh, más atrás. Conviene tener estos insumos ya escritos en un Word, como acá, y ya de ahí copiarlos y reflexionarlos en la matriz, que es lo único que vamos a ver como cuando vayan a exponer, por ejemplo, el tema o cuando lo entreguen, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta principal, aquí están, yo hasta puse los colores para evidenciar los diferentes elementos, espacio, tiempo, la población, ¿no? Víctimas indirectas de la desaparición, el colectivo, el lugar, ¿eh? Y las, digamos, la variable o que serían las experiencias que yo divido en vivencias y respuestas, ¿no? Pero, y otra que es frente a la violencia. En este caso, la violencia es propiamente la desaparición, pero ahí se problematiza eso, porque de ahí son múltiples violencias. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por vivencia y respuesta? O sea, ¿qué me pregunto? Me pregunto de cada elemento que está en la pregunta de una manera más profunda, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia, vivencia y respuesta o experiencias frente a la violencia, ya sea individuales o colectivas? ¿Cómo se definen? ¿Qué son? ¿No? ¿Cómo es el tema de la víctima indirecta de la desaparición y la propia desaparición, cómo la conceptualizamos y la entendemos? ¿Qué tipos y conceptos de la violencia existen en Guanajuato? Entonces ahí viene eh, directo de la pregunta, o sea, cómo caracterizamos, puede ser histórica la pregunta, ¿no? En tiempos recientes, cómo ha ido creciendo, pero en fin, se tiene que trabajar esa, digamos, ese elemento observable más en ciencias sociales o variable, ¿no? Cómo son observables la vivencia y las respuestas. ¿Quiénes son y qué perfil sociodemográfico y victimal tienen las y los integrantes del colectivo? Entonces, en ese lugar, ¿cuáles son los antecedentes e hitos de la historia del colectivo? O sea, hay que preguntarse quiénes son las víctimas indirectas, porque está ahí en la pregunta, pero también el propio colectivo, o sea, qué historia tiene, cómo se formó ya como grupo, no individualmente, desde su formación a la fecha. Y el contexto de violencia en la propia localidad. Salvatierra, Guanajuato, ¿no? Esto nos arroja un objetivo principal, identificar, comprender, analizar, hay que elegir el verbo, ¿no? Hay listados de este verbos, varias taxonomías que se dan, por ejemplo, acá pueden ver una, según el tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, explicativa, ¿no? Los verbos se repiten, pero se pueden pues, tomar los más adecuados para la pregunta principal y para los objetivos, perdón, principal y los derivados secundarios o específicos, más bien, ¿no? Son varias taxonomías que existen, pueden ver varias, bueno, la de Bloom, la más conocida, y bueno. Eh, Veamos entonces el objetivo, podríamos decir, comprender las vivencias y las respuestas de las víctimas indirectas. Este objetivo es idéntico prácticamente a la pregunta, nada más con un verbo al infinitivo. Los específicos se derivan también del principal y como es idéntico a la pregunta, básicamente deberían tendencialmente de coincidir con las preguntas específicas. Entonces yo de ahí las tomé, de hecho sugiero adaptarlas, pero retomarlas de aquí, ¿no? Copiarlas y elegir los verbos. Entonces, una, analizar conceptual, testimonial y etnográficamente las vivencias y respuestas individuales y colectivas, definir el concepto tal y el otro concepto que están adentro, comprender de la pregunta, comprender tipos y conceptos de la violencia existente en Guanajuato ya contextualizada, describir el perfil sociodemográfico, reconstruir los antecedentes e hitos de la historia del colectivo, caracterizar el contexto de la violencia en Salvatierra. Entonces, bueno, ¿qué hago con eso? Pues los coloco aquí y veo ahora sí en una imagen única, todos juntos y sintetizados ahí, su coherencia, es decir, veo si el objetivo coincide con la pregunta, de qué manera, con qué verbos, cada pregunta específica
tiene su objetivo específico y así. Eso es muy didáctico. Luego, en la realidad, cuando se escribe esto en la introducción de la tesis, ¿no? O incluso en otras partes, hasta en las conclusiones se repite, etcétera, tiene otra forma, adopta otra sustancia y se pueden hasta mezclar los elementos y tratar libremente. Ahí está el oficio y el arte de contarnos esto, ¿no? No sé que no necesariamente se va a escribir la pregunta en forma de pregunta, ¿no? Pero en el planteamiento del problema va a aparecer esa pregunta con sus recortes temporales espaciales, porque estamos de alguna forma recortando mentalmente la realidad, ¿no? Para preguntarnos acerca de ello y así formular un problema de investigación que sí parte de una brecha, un problema social o algo que se detecta que está mal o que sería más deseable, pero que se traduce ya a nivel conceptual, mental, por así decirlo, en la pregunta y luego, digamos, en el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, bueno, ahí también va la hipótesis. Sabemos que en ciencias sociales no necesariamente se formula hipótesis como tal, le podríamos llamar supuesto principal, unas ideas basadas ya sea en campo, en experiencia previa, en teorías, en libros, en autores, en orientaciones, en todo un conjunto social de conocimiento creado que nos sugiere una respuesta tentativa a la pregunta. Vale la pena formularla y hacerla, aunque sea como ejercicio, no digo espiritual, para algunos sí lo es, pero sí, digamos, epistemológico o, conceptual acá. Entonces, pongamos vivencias y respuestas de las víctimas indirectas de la desaparición frente a la violencia en el caso de ta, ta, ta. Entonces, ¿qué hago? Reproduzco la pregunta, pero luego contesto han sido, y digo, primero, de tipo individual y familiar, comunitario, colectivo y social, las respuestas, ¿no? Y las vivencias, articulándose alrededor de un repertorio de narrativas, acciones y luchas. En una primera etapa, luchas y narrativas por el reconocimiento del fenómeno, de la problemática de la víctima también, la búsqueda, la organización colectiva y la presencia en el espacio público, definido como opinión pública, agenda política, redes sociales, digitales y reales, espacio físico de las ciudades, y en etapas sucesivas, luchas para alcanzar, o al menos a nivel narrativo y tratar de que sea fáctico, claro, pero la verdad, la justicia, la memoria, la no repetición y la reparación. Como entonces que se identifican un nivel individual familiar, un nivel comunitario colectivo de respuesta y vivencia y sociales. Una serie de repertorios y dos etapas, ¿no? Quizás no necesariamente una consecuencial con la otra, ¿no? Sino podríamos llamarles dos líneas de acción, quizás no necesariamente etapas históricas, pero una fase de reconocimiento y una fase de la redistribución, como dirían Nancy Fraser y Axel Honneth, reconocimiento en un primer momento quizás, pero a la par o en algún otro momento ya de organización más colectiva, luchas que van para redistribución en un sentido simbólico, pero también material para alcanzar la verdad, la justicia, la memoria, la no repetición, la reparación, ¿no? Como ya luchas por los derechos humanos de todas y de todos, y no solo a lo mejor del grupo familiar o del propio colectivo, o sea, normalmente se da algún tipo de mezcla o evolución hacia ciertas líneas de acción. Bueno, esta es toda la explicación de mi hipótesis. ¿Cómo la hago? En una matriz de, bueno, esto lo van a explicar cuando se exponga el tema, pero aquí es simplemente que esté morfológicamente correcta y que arroje alguna respuesta lo más articulada posible, pero breve, porque tiene que caber ahí de alguna manera. Ese es el ejercicio. Sé que suena un poco positivista, pero no sirve para tener una claridad mental que en realidad en el proceso de investigación no tenemos, porque sabemos que es más helicoidal, es más circular, es más de ida y venida y regreso, y entonces no siempre se tiene esa claridad, pero el punto es a veces
pararse a meditar y reflexionar y hacer ese corte. Variables, observables, indicadores. Ahora, aquí observables, hablamos en ciencias sociales más que indicadores como tal, pero claro que cada observable, más bien, perdón, más que variables, pero cada observable tiene sus subindicadores, por así decirlo, ¿no? Dentro de eso. Entonces, bueno, aquí son para mí las vivencias y las respuestas, las experiencias, y ahí lo escribo así como tal y frente a la violencia, ¿no? Entonces serían esos los elementos observables. Entonces, eso en la investigación práctica, empírica, por así decirlo, o en el trabajo de campo, y así, esos son elementos que tienen sus componentes o indicadores. O sea, ¿cuál es un indicador de la respuesta? Bueno, toda una serie de cuestiones que mencionan y los entrevistados o que están registradas en la prensa o en documentos de archivo o incluso en textos ya escritos. Entonces ahí cambian las fuentes, pero son todas las respuestas frente a una serie de violencias que han padecido, o la vivencia, bueno, es lo que la vivencia puede ser miedo, puede ser descomposición familiar, estigmatización por parte de otros grupos, de los vecinos, ¿no? ¿No? De las autoridades, revictimización y respuestas, bueno, puede ser encerrarse, puede ser construir un colectivo, puede ser buscar apoyo psicológico, puede ser buscar, claro, a la persona desaparecida, en fin, son esos los indicadores que yo podría escribir aquí. Simplemente así, ¿no? Para dar la idea al interlocutor, lector de esta matriz, de que ya tengo claro un poco cómo va. A nivel ya epistemológico, conceptual, podemos decir así, no tanto epistemológico, pero a nivel de marco conceptual y teórico, normalmente los observables coinciden con los conceptos contenidos en la pregunta, porque una cosa es observar las vivencias y respuestas empíricamente y dar cuenta de eso ya con la investigación, y otra cosa es planearlo y eventualmente tener un marco conceptual ya preformado, dependiendo de la metodología, ¿no? La teoría fundamentada dice que no, y que vas directamente al campo, a lo empírico, o lo que puedas observar o entrevistar o recolectar de documentos, y otros marcos tienen su construcción previa, ¿no? También la teoría fundamental, en realidad, dependiendo de la corriente dentro de esa formulación teórica, ¿no? Metodológica. Entonces, bueno, ahí va y vivencias, respuestas aquí se transforman en conceptos, quizás dentro del macro concepto de la experiencia, ¿no? También la violencia, ¿no? No es solo algo observable, sino que hay miles de debates y incluso hay que decantarse a veces por algún tipo de visión. Por ejemplo, a mí me interesa la violencia entendida como sociopolítica, no restringida al ámbito personal, intrafamiliar o como una vivencia traumática desde la psicología como más individualista, sino quizás desde la psicología social, yo diría incluso la ciencia política y la sociología de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, esa ya me estoy orientando por algo que voy a poner aquí muy brevemente. Entonces, los conceptos serían más o menos iguales que los observables y puedo agregar, claro, que el tema de el concepto de desaparición también es complejo y de víctima, ¿no? Cuando menos yo agregaría esos dos para ayudarme a comprender y tener un estado del arte después sobre eso. Ahora, conceptual, pueden escribir los conceptos y las principales teorías que les han orientado a contestar esa pregunta, a escribir esos supuestos, ¿no? Por ejemplo, yo antes mencioné movimientos sociales, Axel Honneth o Nancy Fraser, sobre el tema de reconocimiento y redistribución. Bueno, esa puede ser justo un enfoque teórico de los movimientos sociales, de la acción colectiva, etcétera. Hay otros desde la psicología social, pero tú puedes agarrar teoría de las organizaciones u otros para tratar de contestar esa pregunta de por qué, qué vivencias y respuestas tienen, pero
frente a ese tipo de violencias, ¿no? Entonces también teorías sobre la violencia, ¿no? Qué sé yo, y también la desobediencia, ¿no? Frente a una violencia que se percibe como sociopolítica, incluso institucional, ¿no? Bueno, entonces el arte de la resistencia de James Scott, o podrías tomar ahí algunos marcos que tienen que ver con esos conceptos que están ahí, claro, pero que construyen una red de entendimiento sobre eso y nos permiten plantear primeras respuestas o supuestos acerca de eso, ¿no? O la antropología podría usar desde diferentes disciplinas, en este caso por ser también un posgrado interdisciplinario y creo que es inevitable que sea así en cualquier campo de estudios y posgrado, pero pues aquí en este en específico sí lo es. Entonces ahí va, ¿no? Por ejemplo, también Barrington Moore, ¿no? Entre los antropólogos se me ocurre justo el tema de la desobediencia, por ejemplo. Pero bueno, mm, son los marcos que están detrás de todo este tema y de las preguntas acerca de mi tema y luego mi problema, ¿no? Metodología para acabar, bueno, es todo lo que se tenga de metodológico, hasta desde el paradigma, pero normalmente no es que se declare eso, si soy positivista, soy fenomenológico, o la complejidad, o la teoría sociocrítica, ¿no? Como los cuatro que se manejan, pero realmente es un poquito, sería muy declarativo escribirlo ahí como tal, pero se va a ver, ¿no? Pero cualitativo, cuantitativo, mixto, el diseño de ese tipo, sí, y dentro de ellos, ¿en qué momento es mixto, por ejemplo, cuantitativo, ¿no? O no, o cualitativo, etcétera? Y dentro de estos, tratar de lo más canónico, así para ir cerrando, sería que incluso cada objetivo, por ejemplo, de estos específico, tenga al ladito su propuesta metodológica. Es un poco esquemático así, personalmente no lo he hecho así, a veces me lo han pedido en algunos dictámenes y retroalimentaciones, pero no es necesario aquí en esta. Pero pueden hacer el ejercicio, ven que al lado de objetivos específicos vienen justo unos vacíos más abajo acá. Entonces, al lado de objetivos específicos de cada uno, pueden agregar incluso celdas, pero podrían pensar cómo contestar como ejercicio. ¿Cómo haría a hacer esto? Analizar conceptual, testimonial y etnográficamente las vivencias y respuestas. Esto ya es bastante, bueno, es etnográficamente, entonces es cómo, pues con la entrevista semiestructurada y la observación participante, ¿no? Yo podría ya escribir algo de qué métodos voy a utilizar, y qué técnicas y pensar en los instrumentos de cada uno. Eso podría hasta simplificarles la tarea, ¿no? De cada uno pensar, o sea, si vuelvo atrás, ahora hago el ejemplo, pero comprender tipos y conceptos de la violencia existente en Guanajuato. Bueno, sí es verdad que una parte se va a hacer de manera presencial, por así decirlo, con los testimonios, pero aquí me parece que si estamos hablando de los conceptos de la violencia, etcétera, bueno, aquí voy a poner que es un estudio, voy a revisar toda la literatura, ¿no? Entonces es un fichaje de obras ya escritas sobre la violencia reciente en Guanajuato, pero también los orígenes, la estructura sociopolítica del Estado, las desigualdades, a los factores principales que pueden ayudarme a explicar eso. Bueno, ahí pongo más bien entonces una revisión bibliográfica, etcétera, lo que pueda esa forma de encontrar la información. Bueno, aquí sería lo que hace uno en metodología es lo más general, ¿no? El paradigma, si quieren, pero sobre todo de qué manera va a ser cualitativo o mixto o cuantitativo, el tipo, ¿no? Si es sincrónica, diacrónica, ¿no? Como se dice, transversal o longitudinal, pero también pueden, claro, mencionar la población, la muestra, si es que hay eso. Estoy usando un lenguaje, claro, de las ciencias, podríamos decir, más positivista, pero para darnos a entender
escribir las características justo de que las coordenadas generales metodológicas del proyecto. Y aquí ya en los otros dos pueden hacer los específicos, esto lo dejo optativo, pero sí ayuda mucho, ¿no? De cada objetivo hay los métodos, técnicas, incluso si quieren un instrumento que van a usar. Yo voy a usar el guión de entrevista, los tópicos construidos y también la grabadora tal, ¿no? Con ciertas características. Estoy usando últimamente el teléfono celular con un buen programa que graba en alta resolución, ¿no? El micrófono lavalier y eso, ¿no? Que hasta eso se puede indicar ahí. Pero bueno, en otro, en cambio, voy a usar más bien un guión de observación etnográfica de los rituales, eventos, búsquedas o conmemoraciones y protestas del tal colectivo, ¿no? Bueno, finalmente sí mencionar al menos aquí un resumen de eso, o sea, en la parte rosita, métodos, técnicas e instrumentos de recolección, sí un resumen de los que se van a usar, métodos principales. Voy a hacer la investigación, acción participativa, bueno, y debajo de esa técnicas, ¿no? Entrevista semiestructurada, cuestionarios, o cierto tipo de líneas del tiempo, por ejemplo, o matrices de análisis políticos, por factores, estas de oportunidades, en fin, ¿no? Varias herramientas que van a usar, poco a poco aterrizándolo a lo empírico desde el método más general. También si es comparativo, pueden decir, si es dialéctico, etcétera, ¿no? Hay varios tipos. Y sí mencionar qué técnicas o análisis, ahí sí métodos, técnicas ya no de recolección de la información como tal, sino de análisis o interpretación, ¿no? Análisis del discurso, cuantitativa, historia estaquiométrica, o bien interpretaciones de tipo de categorías, categorial, iba a decir, o cómo, ¿no? Lo van a analizar por temas, por épocas, por comparación, o sea, de alguna manera colocar ahí las técnicas de interpretación. Si fuera estadística, ya sería un análisis por inferencia o incluso decir qué programas se van a apoyar en algún programa software, ¿no? En dado caso. Bueno, aquí yo dejo de proyectar, sería todo. Les mando un abrazo, mucha suerte y seguimos con todo y la retroalimentación. Un abrazo.